Buenas tardes, estimados amigos. Hoy es 19 de junio del 2025, son las 17:20 horas. Estamos iniciando la grabación de la otra campana número 43. Esta es la segunda parte del video anterior que se editó el 29 de mayo pasado. Prácticamente hace 20 días que no nos vemos. Lamentablemente, distintos problemas de salud, especialmente una afección bastante aguda, un espasmo bronquial o una bronquitis aguda, vaya a saber qué calidad tiene, todavía me siguen tratando. Me han impedido estar más próximo al ritmo normal de 15 días, que normalmente es el periodo que tardamos de separación entre uno y otro video. Habíamos titulado al video anterior La trágica situación argentina y preliminares de la Tercera Guerra Mundial, y entre paréntesis habíamos agregado nuclear. El título es el mismo, nada más que esta es la segunda parte. Como podrán ver, se ha cumplido en gran medida, digamos, el anticipo del título inicial del 29 de mayo. Estamos viviendo en la Argentina una situación trágica y los hechos que han conmovido estas dos últimas semanas, el quehacer social, político y cultural del país, atestiguan del acertado de nuestro título, ¿no? La anticipación de nuestro título. Y el haber previsto como subtítulo preliminares de la Tercera Guerra Mundial, obviamente también, porque nos hemos encontrado hace poco más de, va a ser más una semana, del ataque que realizó Israel contra el Estado de Irán. Un ataque sorpresivo, inesperado, y que en ese momento, si bien había pensado como subtítulo en las preliminares de la Tercera Guerra Mundial, no me había imaginado que esas preliminares iban a ser casi, habrá que ver esto en perspectiva, casi el inicio de la Tercera Guerra Mundial, si es que ya no se inició con esta ataque de ida y vuelta entre Irán y el Estado de Israel. Es muy lamentable lo que está pasando en el mundo y en Argentina. En ambos casos, situaciones tan distantes entre sí, tan diferenciadas en cuanto a su contenido. Sin embargo, ambas situaciones, tanto aquí en Argentina como en el Medio Oriente, son extremadamente preocupantes para el futuro de la nación argentina y para el futuro del mundo. Discúlpeme si yo vuelvo a caer en conceptos ya vertidos, pero que son todos previsiones o predicciones que he ido haciendo a lo largo de los años y que lamentablemente se están cumpliendo. No tengo yo la culpa de que se cumplan, pero que fueron adelantadas en su momento, fueron reiteradas a lo largo de este tiempo y ahora están en ejecución. Sí fue inesperado el momento del ataque de Israel
lo sorpresivo del ataque de Israel a Irán, pero no podía descartarse. Estaba dentro de los futuros posibles y muy posibles de ocurrencia. Y efectivamente ocurrió. Yo había anticipado que dividir el tema en 3 partes. Y desarrollamos en el video anterior las 2 primeras partes. La parte 1, Maquiavelo y la realidad nacional, en función de 11, 12 párrafos de un trabajo de Maquiavelo obtenidos del Príncipe. Y sobre esa síntesis comenzamos a desarrollar los temas propiamente de nuestro interés. En la parte 2, la inviabilidad económica financiera de la Argentina y la esclavitud de la deuda. Y en la parte 3 debíamos desarrollar el servilismo al poder internacional del dinero y la aceptación por parte de la Argentina del neocolonialismo. Esa es la parte que correspondería desarrollar ahora. No voy a hacer un repaso de los 2 temas iniciales. Les pido a ustedes, dado el tiempo transcurrido, que le den una nueva mirada al video anterior, número 08 de la otra campana, con el que así califica y distingue TV1, porque no tendría mucho sentido volver a repasar y no tenemos tiempo. Sí voy a hacer alguna fugaz mención, más que nada como imagen. Ustedes tienen acá, en este slide número 6, el encabezamiento con que iniciamos el comentario de la primera parte sobre los escritos de Nicolás Maquiavelo, sobre esos fragmentos al que me referí de la obra El Príncipe. Después, en la parte 2, nos introdujimos en la crisis política del régimen o sistema de dominación argentino. Está efectivamente el sistema político argentino, aunque ustedes no lo crean y aunque todo parezca feliz y bueno, hayamos tenido estas jornadas de preprisión de la señora Cristina Fernández de Kirchner, teniendo como epicentro lo que el gorilaje o los liberales o los mileístas y macristas llaman el balcón de San José y Humberto Primo o Humberto I, y todo ese desfile de miles de personas diariamente saludando a la expresidenta y a su vez ella haciendo, digamos, devolviendo ese saludo o afecto que le acercaban sus partidarios. Pero esto evidencia una anormalidad. Esto no es una normalidad, es una anormalidad. Y indica que el régimen o sistema político que se ha implantado en la Argentina está en una profunda crisis. Especialmente la crisis está reventando a través de la inviabilidad del Poder Judicial. El Poder Judicial no está cumpliendo desde hace muchos años, muchas décadas,
con la función que se le asignó en el sistema republicano. Ese sistema judicial está absolutamente corrompido y es absolutamente corruptor, por lo cual es una parte importante, no digo que sea el 33%, pues no me atrevería a calificar en 3 porciones del 33%, pero esa parte realmente no funciona, no funciona. Ya eso se ha demostrado en el proceso, en el juzgamiento a los militares, en el largo proceso de persecución que inició el señor Kirchner, junto después, continuado por la señora Fernández Cristina de Kirchner, varios años después, a partir del 2003, pero que, digamos, estuvo demorado o detenido durante varios años. Y es que, evidentemente, hay el distorsionador de esta situación es el servilismo al poder internacional del dinero por parte del sistema político, que está arrodillado ante el poder del dinero internacional y de la usura internacional. Y simultáneamente con ello tenemos una subordinación o aceptación pasiva a un nuevo estatus neocolonial de la Argentina. Y eso se ve en todos los partidos políticos. No es patrimonio solo del mileísmo o del macrismo o del gorilismo tradicional liberal. Eso se ve absolutamente en todo el arco político que tiene alguna expresión política, porque prácticamente tampoco hay expresiones políticas. No existe la política en Argentina. Existe como un negocio. El negocio de la política sí existe, pero la política como ejercicio del deber ciudadano y del deber político con la que debe regirse la República no existe. Dejó de existir hace mucho tiempo. Pero acá nadie se da por enterado en la forma y en la manera en que se adoptó este sistema de democracia dogmática, la democracia como un dogma político. Y por lo tanto es, digamos, es un dogma absoluto, absolutamente inflexible y que por lo tanto tiene estos tropiezos que cada vez van a ser más frecuentes y que cada vez van a estar más en discordancia con la realidad. Fíjense, por ejemplo, lo que es un dato de las elecciones provinciales que han acontecido antes del 29 de mayo. Fíjense la abstención electoral, los guarismos de abstención electoral, del 47,32%. Yo les dije en la etapa previa, en la parte 2, yo les había anticipado, y en la parte 1, que Patria Argentina, nosotros hemos bregado muchos años por la abstención electoral, por quitar legitimidad al sistema de dominación a través del voto. En parte, todas esas aspiraciones, ese trabajo que hicimos, esas tareas que hacíamos cada 2 años, cada vez que había elecciones, durante 20 años o 22 años, la hemos cumplido, diríamos que perseverantemente, recordando a nuestros compatriotas que ese sistema
así tomado dogmáticamente, inflexiblemente, era un instrumento de corrupción, no solo política, sino social. Y efectivamente eso se ha cumplido. Y eso es lo que está en vigencia. Y por eso el hartazgo de mucha gente, que no creo que sea un hartazgo muy transitorio, nada más que a estas elecciones provinciales previas que hubo en el transcurso del año, sino que creo que se van a volver a repetir. En tal sentido, en Patria Argentina nosotros hemos insistido con esta idea. Acá ustedes tienen las tapas superiores, la mitad superior de Patria Argentina, en este caso de julio del 2015 y de agosto del 2017, donde propugnamos no votar o anular el voto a los que legalmente le correspondía o le estaba permitido no votar. Y así tienen ustedes acá en un lapso de 2 años, el tenor fue el mismo, contra la farsa democrática, contra el estado de partidos, por la constitución de un verdadero Estado nacional y eludiendo, tratando de eliminar esa farsa democrática que legaliza a través de los votos la situación de esclavitud de la Argentina. Sí, nos fuimos poniendo los grillos nosotros mismos a través del sistema electoral. Hay un artículo que yo cito acá, que en su momento tuvo hice un análisis en el 2021 sobre este tema, para ver si sumaba algún fundamento más que pudiera ser apreciado por los compatriotas, pero evidentemente no era el momento. Probablemente si esto lo hubiéramos hecho este año, si hubiera seguido en circulación Patria Argentina, probablemente hubiéramos tenido muchos adeptos, o podríamos decirnos que gran parte de ese trabajo, del resultado de esa campaña del no vote, o de anule el voto, hubiera tenido relativo éxito, con los resultados que ustedes ven, ese 47% de abstención en estas primeras 5 elecciones provinciales que ha habido. Si ustedes esto ha llevado a iniciar, digamos, a anunciar lo que es el tema de hoy, la inviabilidad económica financiera. Esto ha llevado, todo este sistema electoral y político, ha llevado a la inviabilidad económica financiera de la Argentina. La Argentina se ha hecho inviable con la aprobación de los votos, con la aprobación de la democracia. Y gracias a la democracia y a aceptar pasivamente la esclavitud de la deuda. Ese es el tema de hoy, de esta tarde. Y es así como porque es una consecuencia natural que ese fracaso económico-financiero y esa dependencia y esclavitud de la deuda fuera incrementándose año tras año, porque no había motivaciones políticas para oponerse a ello, porque ningún partido político, ni peronistas, ni liberales, ni socialistas, ni izquierdistas, ni progresistas, hicieron nada para evitarlo. Nada.
Todos contribuyeron con el Festival de Votos a dar por bueno lo que se estaba haciendo. Obviamente ningún político profesional, ni siquiera el señor Milei, ha salido a despotricar o a, digamos, con su dedo tan acusatorio contra el endeudamiento. Al contrario, ha exacerbado las virtudes de endeudarse. Lo que peor, se exacerbó engañando a la población, creyendo que tal vez en sus furores calenturientos por demostrar energía y demostrar su oposición a todo el sistema económico financiero de la casta, llamada casta, que no era de la casta, era su mismo sistema económico, el que él siguió aplicando. Él siguió fogoneando la existencia de ese sistema económico. Le ha dado más vida, ha endeudado más al país todavía. Ha sido una estafa moral el que ha realizado este señor Milei. Y junto con él, todos los que votaron con él y todos los que acompañan y siguen acompañando a este señor que nos está gobernando. Es así como en el 2014 ya hablaba de la esclavitud invisible. Se estaba colocando un chaleco de fuerza sobre el país bajo el amparo de los votos, bajo el amparo de la democracia, la santidad laica de la democracia, de la llamada que yo escuché por primera vez y casi me caigo de espalda en Famatima, allá en La Rioja, en la mina, la antigua mina de Famatina, con el encargado, un señor, un viejo criollo, un hombre de la tierra, que era encargado de presentar lo que había quedado de la explotación de esa antigua mina. Y eso habrá sido en el 2004 más o menos, y para sorpresa de los turistas que habíamos subido hasta casi creo que la construcción más alta del cerro, a una altitud importante, se despachó hablando de la puta democracia. Yo publiqué con ese nombre, La puta democracia, porque venía de un hombre que no era culto, evidentemente, era un hombre sensato, un criollo sensato, con sentido común, que ya nos advertía de que eso terminaba, y como terminó, legalizando y aceptando el endeudamiento cada vez mayor de la Argentina. Pero la política siguió encantada con el endeudamiento. Le pido disculpas que no estoy en las más óptimas condiciones por las afecciones que he tenido en estos 20 días y que continúa. Estoy viniendo del médico para que me ha cambiado el tratamiento por una bronquitis o un broncoespasmo muy fuerte que he tenido desde el 29 de mayo prácticamente. Obviamente la situación argentina ni mundial me ha ayudado a serenarme y a reconducir mi salud, pero bueno, cambiaremos los remedios, pero por ahí se me presentan, aunque hoy es un día bendecido porque estoy con muy poca tos. Esa esclavitud invisible se preanuncia en un artículo que yo presenté en julio del 2014
en el Patria Argentina número 311, con este título que ustedes ven en esta mitad superior del diario de ese momento, de ese mes. La insubordinación contra la esclavitud invisible. La presidenta en ese momento era la señora Cristina Fernández de Kirchner. Ella no está exenta de las responsabilidades de esta esclavización que tiene la patria, el país argentino, de los acreedores y de los usureros extranjeros. Ella no escapa. Es parte del problema. No está exenta del problema, como algunos pueden creer. Fíjense las cuentas. Si usted pone, señor director, un poco más grande para ver bien los números, a ver si alguien puede ver, puede notar la diferencia, porque yo no logré hacer notar la diferencia, no logré hacer vibrar la inquietud y algún atisbo de insubordinación ante estos números que hablan. Fíjense, señores, no sé cuántas veces presenté ante cuántos auditorios este esquema. La deuda pública nacional en el 2005 era de 152.186 millones de dólares. 152.186 millones, miles de millones de dólares. Según el mismo cálculo de la entonces presidenta de la Nación en el 2000, fines del 2013, durante el transcurso del 2014, antes de julio del 2014, antes de que saliera esta tapa, se había pagado entre el 2003 y el 2013 la cantidad de 190.000 millones de dólares. Vuelvo a repetir, 190.000 millones de dólares. Se pagó más de lo que se debía nominalmente en el año 2005. Ahora bien, la deuda pública nacional actual, es decir, en el julio del 2014, cuando se publica esta tapa, a pesar de lo que se había pagado, era de 227.000 millones de dólares. ¿Cómo explica esta matemática la democracia? Los demócratas, los políticos profesionales, los profesionales de la mentira en la política, ¿cómo explican este número? ¿Cómo se han quedado tan tranquilos sin que esto le implique nada, ninguna conmoción, ninguna inquietud, ningún desasosiego, ninguna preocupación? Es decir, se pagó 190.000 millones y en el 2014 se debían 227.000 millones más. Pero si esto no es esclavitud, ¿dónde está la esclavitud? ¿Dónde están? ¿Cómo explican la esclavitud? No, de esto no se ocupa nadie. ¿O ustedes vieron algún político profesional de cualquiera sea su partido, de los progresistas, de los populares y nacionales, de los peronistas, de los kirchneristas, de los liberales, de los macristas, de los gorilas? ¿Explicaron alguna vez esto? ¿Dieron alguna explicación? ¿Propusieron alguna solución para esto? Para parar con esta hemorragia de la riqueza argentina que estaba siendo prolijamente expoliada desde hace décadas, porque esto no es nuevo. Esto viene desde hace décadas, que se incentivó
después de 1983, se agravó, se triplicó, cuadruplicó la velocidad de endeudamiento. Después del advenimiento de la democracia, de que tanto se jactan estos políticos corruptos. Pero no hubo explicaciones. Nadie atinó a nada. Todo quedó así como está, tratando de tapar que esto total se puede seguir endeudando, porque todavía el país tenía capacidad de deuda. Fíjense, al año siguiente, en el marzo del 2015, presentamos esta otra etapa: pagar deuda con más deuda, más nuevo festival de deuda, más un Estado más indefenso, que obviamente, ¿cuál es la conclusión de esa sumatoria? Que evidentemente habría que en algún momento entregar el territorio, canjear deuda por territorio. Eso fue en el 2015, marzo de 2015. Pero en enero del 2017, el bendecido gobierno del señor Macri endeudó al país en 48.343 millones de dólares, o 48.343 millones de dólares más todavía, más otros 5.343 millones que se endeudaron en el 2016, que se agregaron. Más deuda, menos capacidad de pago. Pero nadie se mosqueó, nadie se alteró, ningún político hizo ninguna campaña, nadie hizo concientización de nada. Nadie. Éramos tres loquitos y un diarito miserable, numéricamente, de una edición de 2.000, 2.500 ejemplares por mes. Nadie hablaba de nada. Y así tenemos, y paso acá ya al 2018, el número 16, perdón, al 2018, sí, a la tormenta perfecta, cipallismo explícito e ingobernabilidad. Cuando el señor Caputo, el mismo ministro de hoy, el mismo que nos está endeudando hoy, salió a decirnos que es lo mejor que nos puede haber pasado: ir a pedir crédito al FMI. El señor Luis Caputo, el hombre que se la sabe toda y que está repitiendo la hazaña del endeudamiento. Por eso, señores, me indigno, porque esto no es nuevo. Estamos repitiendo por tercera vez este programa de endeudamiento, de superendeudamiento. Y los políticos de izquierda, derecha, en todo el espectro, bien gracias, señores, bien gracias. Son cómplices, han sido cómplices y son corresponsables de esta situación. Por eso, en el 2018, en otros ejemplares, presentamos estas tapas que ustedes ven acá. De la quiebra ahora vamos directo al remate. Olvidándonos del proverbio 22:7, que reiteradamente
repetía en uno y otro ejemplar de la tapa superior, en la parte superior de la tapa de Patria Argentina: el que pide prestado es esclavo del que presta. Ni siquiera así, ni siquiera volviendo a un proverbio. Nadie osó decir una sola palabra o apoyarse en eso o alarmarse por una situación como tan clara, tan vieja, de tantos miles de años de enseñanza, que la Argentina no aprende. La Argentina no aprende. Los argentinos no quieren aprender. Se niegan. Se niegan a aprender. Esa bendición que fue el préstamo del señor Macri, bueno, se vuelve a repetir en esta etapa del 2018, la anterior, señor director, del barco, donde tiran un salvavidas donde ya la Argentina se hunde, que evidentemente no sirvió de nada y fue un préstamo. Todos esos préstamos fueron una bendición para la plutocracia y la oligarquía argentina. Ellos bendicen el endeudamiento. Cada vez que el país se endeuda, ellos bendicen y dan gracias a Dios por endeudarse. Porque esa es la mentalidad de la plutocracia y de la autocracia y de la oligarquía argentina. Siempre ha sido así. Ellos fueron los que trajeron a las grandes bombas de succión de la riqueza argentina a la patria. Ellos fueron los que la instalaron en nuestros puertos y succionaron sistemáticamente la riqueza argentina. Un país rico, empobrecido por su oligarquía, su plutocracia y los ladrones de siempre. En el 2014, les quiero recordar, perdón, antes tenemos este otro, señor director. Sí, en julio del 2014, junto con un trabajo que publicara como boletín del Centro Cívico Patriótico, que ahora les muestro la tapa, decíamos en esta tapa de julio del 2014: si usted quiere terminar con el verdadero gobierno en la sombra, hay que separar la masonería del Estado. Si quiere terminar con el imperialismo internacional del dinero o el poder de la oligarquía o plutocracia, hay que separar la masonería del Estado. Si quiere liberar o terminar con el libertinaje y el relativismo ético, moral, que emputece la vida del país, hay que separar la masonería del Estado al que esclaviza, porque el instrumento efectivo de esclavización a través de la deuda la realiza la masonería, la venerable institución que gobierna el país desde casero, pero que nadie osa nombrarla, a pesar de ya que ha reconocido haber tenido 13 presidentes o 14 presidentes masones, sin contar, creo, de 1930 para acá, a los que hubo de 1930 para acá. Hay que separarse del Estado, como quiere la masonería separar la Iglesia del Estado. Hay que separar la masonería del Estado para dejar ser esclavos a través del endeudamiento, de la deuda y de la expoliación económica que realiza esa venerable institución con la excusa de la libertad,
y de los derechos humanos y de todo lo demás. Pero no quieren entender los argentinos. No van a entender. Yo creo que no, ya es tarde. No van a entender. Ya es tarde. Tendrán que sufrir en carne propia lo que sobra en su propia autoría. En el 2018 intenté resumir cuál es la esencia del capitalismo y que esa esencia radica en el sistema de la deuda, a través de cómo el Banco de Inglaterra reveló su tecnología o su técnica para crear el dinero de la nada, como Dios. Porque parte del sistema de la deuda es la creación y el otorgamiento a los bancos privados del derecho de crear dinero de la nada. Creo que no ha valido de nada. Creo que eso no ha hecho sombra, ni siquiera tuvo la sombra de un pelo hizo este trabajo. Nadie se ha esmerado en mejorar y hacer un trabajo varias veces superior al que yo presenté. No, nada de esas cosas. Para eso no hay iniciativa. Para eso no hay voluntad. Para eso no hay imaginación. No hay inteligencia. Hay subordinación. Y entonces llegamos a un punto crítico, que evidentemente en algún momento la Argentina iba a ser devorada por la hidra de la usura conducida por los gobiernos y políticos de turno, cualquiera sea su signo, de izquierda a derecha, de izquierdistas, pasando por progresistas, socialistas, comunistas, liberales, mileístas, macristas, toda ese escenario de bestias devoradoras de la riqueza nacional. Y efectivamente, ese es el tramo en que hemos iniciado, creo que hace 2 años, esta tragedia que nos está envolviendo y cuya manifestación ha sido este espectáculo con la señora Cristina Fernández de Kirchner y esta inmensa movilización de argentinos movilizados en el día de ayer, pobre gente, muy engañada, que fue movilizada para la nada. Nada de esto se les enseña a las masas esas. Nada de esto se las instruye. Con nada de esto sobre la deuda y el endeudamiento eterno, perpetuo, se educa a las masas argentinas. Nada. Ningún político hace nada. Ninguno de estos grandes y famosos políticos tan victoriados ha siquiera organizado dentro de su partido político una escuela de economía nacional. Nada han estudiado, nada se ha preocupado, nada han investigado acá y del mundo. Estamos a ciegas con estos orates educados en las mejores escuelas de economía del mundo occidental, pero precisamente para esclavizarnos, no para liberarnos de la esclavitud. Bueno, estimados amigos, estos son los tramos finales que nos toca vivir, probablemente de una Argentina que yo creo, como ya lo he dicho, que no tiene redención humana. Solo Dios, solo una intervención divina, si es que la hace, podría
atenuar los efectos de estas malas consecuencias que se han ido acumulando a lo largo de estas décadas. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida retornamos. Un minuto, por favor. Muchas gracias. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Estimados amigos, este es un tema demasiado arduo, trabajoso para tratar, para estudiar, para interesar, para investigar, porque esto no se enseña en nuestras famosas facultades de economía de la Argentina, ni públicas ni privadas. Estos son misterios de la economía que solo saben aquellos que son sus sacerdotes, aquellos que ofician de sacerdotes de la economía y particularmente de la economía usuraria, a la cual estamos adheridos, encarnados prácticamente, diría yo, porque otra economía pareciera que en Argentina es imposible que llegue a estudiarse o a investigarse o a esbozarse una solución. Miren, yo les voy a comentar respecto a un artículo que he relacionado en su momento, en el 2014 y 15, y que ustedes después les voy a dar la oportunidad para que puedan verlo, puedan sacarlo, hacer un screen, imprimirlo y poder leerlo con tranquilidad, porque no vamos a tener tiempo de explicar con detalle.
En esos artículos del 2014 y 2015, yo traté de relacionar la abstención electoral contra el Estado y la democracia de partidos, que son los que nos trajeron la esclavitud de la deuda. Aunque a ustedes les resulte extraño, aunque no creo que conozcan al autor, me refiero a un escrito que publiqué y que está dentro de lo que les voy a exponer más y facilitar un poquito más adelante. Un escrito a un autor español, Antonio García Trevijano Forte. Es un hombre que está en las antípodas de mi pensamiento. Es un republicano español, pero un hombre sensato, más allá de que sea republicano. Sensato en el sentido, en lo relacionado con la economía. Es un hombre, no sé si vive todavía, abogado, político, crítico de arte, polemista y pensador republicano español, destacado por su activismo contra el franquismo, que fue además profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Granada y notario. Trevijano se encuentra en el antípoda absoluto de nuestra cultura política, que exponemos acá en la otra campana y hemos expuesto en Patria Argentina. Sin embargo, Trevijano, con sentido común, aporta, observa y describe, en el artículo que más abajo les voy a mencionar, como no lo he encontrado entre los intelectuales nacionalistas argentinos, ni tampoco entre los de la derecha liberal o de la izquierda, respecto a la abstención electoral en cuanto instrumento legítimo y apto para suprimir el estado de partidos o partidocracia, como también se la llama, así como también su vinculación genética con el dominio real que ejerce el poder del dinero, especialmente el capital financiero y especulativo, y de los medios de comunicación hermanados, es decir, poder del dinero y de los medios de comunicación, eso está hermanado, es una misma cosa, no son cosas distintas. Sobre la formación y control del poder político y en la estructuración de la fantasía o ficción de la democracia de partidos, esa nueva religión laica y dogmática que se impone brutalmente a todos los pueblos del mundo, sin atender a su idiosincrasia, como pedía San Martín en una carta a Vicente Fidel López. Constituye una satisfacción personal para mí, después de batallar en el desierto más de 20 años, el haber encontrado algunos fundamentos que fortalecen la opción por la abstención patriótica frente a la única alternativa política disponible hasta ahora, la impotencia permanente y la pasividad eterna de cara a la disolución social y posterior desintegración territorial de la nación argentina. La resistencia civil y la abstención patriótica sigue siendo nuestra forma de negarnos a la resignación y a la impotencia sin tener que meternos en el barro de la corrupción y ser cómplices de la continuidad de la dictadura democrática. Porque muchos creyeron que se podía salir de la corrupción democrática a través de su adhesión incondicional al sistema de los votos y al sistema de partidos, que fue incluida en nuestra Constitución Nacional
en 1994 en la reforma que se realizó en ese año. Nunca antes los partidos habían tenido una pertenencia orgánica y constitucional, un origen constitucional, una justificación constitucional. Eso se lo debemos probablemente al señor Ricardo Alfonsín y a los demócratas que inauguraron el período democrático, que ellos creen que fueron ellos los que trajeron la democracia argentina. Y me he cansado de repetir que la democracia argentina está gracias a los ingleses que murieron en Malvinas, no a los argentinos. La democracia argentina se la deben a los ingleses que murieron en Malvinas y a la derrota argentina de Malvinas. Ese es el resultado de la famosa democracia argentina. Vergonzoso, hecho vergonzoso que sea reivindicado como heroico el haber tenido y haber luchado por la democracia. Están equivocados, los argentinos no lucharon nada por la democracia. Lucharon los ingleses. Y con la derrota argentina en Malvinas, la democracia existe en Argentina. Bueno, yo les voy a presentar esto que ustedes están viendo ahora en este slide, número 23. Véanlo, lo voy a exponer 30 segundos. Lo que se vota y la abstención electoral por Antonio García Trevijano. Dado que este es un artículo que yo publiqué en Patria Argentina en su momento, y me interesaría que ustedes tengan la oportunidad de por lo menos leerlo. Por eso queda expuesto 30 segundos y cambiamos al siguiente. Son 3 slides. Nada más. Comenzamos, señor director. Obviamente, el señor Trevijano está contra todo este sistema de partidos, porque es un sistema oligárquico, manejado con el dinero a través de la plutocracia nacional e internacional y de la oligarquía nacional e internacional. De ahí se finanza. Por eso la señora Cristina Kirchner y sus seguidores tendrán que aprender que el financiamiento no se puede hacer en forma por la izquierda a través de las comisiones que se cobran a las empresas para las obras públicas. Hay que ir a pedírselo a la oligarquía y a los usureros internacionales y nacionales. No puede haber comisiones a las obras públicas dado por corruptores, porque acá la acusan a la señora de corrupta. Pero ¿quién fue el corruptor? ¿Quién pagó? El que pagó y le dio ese dinero, si es que se lo dio a esta señora en su carácter de presidente de la nación por cobrar una comisión a alguna obra pública, tiene que estar tan preso como la señora ahí en el mismo balcón. Pero acá no se sabe de corruptores, de pagadores de corrupción que estén presos junto con la señora Cristina. Solo está ella. ¿Y los que pagaron? ¿Quién pagó? ¿Qué empresa pagó? También tienen que estar ahí, presos, junto con ella. No puede haber corruptos sin corruptores. Tienen que estar presos corruptos y corruptores. Por eso el poder político moderno, este poder de los votos, de la democracia, del gobierno, de los partidos, es un poder hecho sobre la corrupción. Indefectiblemente incluye la corrupción, contiene a la corrupción. La corrupción es parte de su esencia.
Si no, no hay partidos políticos porque no pueden financiarse. No pueden funcionar, no pueden hacer propaganda, no pueden pagar la propaganda por televisión, ni por los diarios, ni por la radio, ni hacer ni hacer panfletos, ni pegar carteles. Se necesita dinero, mucho dinero, y ese dinero sale de algún lado. Pero los usureros, los plutócratas, los oligarcas, quieren que se los vayan a pedir a ellos, que son los patrones, y van a imponer las condiciones de ese gobierno que va a ser elegido en esa futura elección. Ese es el negocio de la democracia de partido. Bueno, en esto dejamos este punto, que espero que sirva para algo. Ustedes tienen acá, miren esta foto, impresionante, la Plaza de Mayo, sus aledaños, de esa pobre gente que vino de los más remotos lugares de la Argentina, viajando 24 o más horas y con un regreso similar, probablemente mal comidos también. Para esto también se necesita dinero, para atraer toda esta gente. Porque en una época de crisis no creo que haya mucha gente que pueda financiarse su viaje para pagar un ómnibus privado que lo traiga hasta Buenos Aires, por más menesteroso que sea el colectivo. Esta famosa operación de Cristina Kirchner presa. Este es el entretenimiento que ha tenido esta gente. Nadie habló, ni la misma señora Kirchner, ni lo dijo en su discurso exclusivamente oral, transmitido a través de los altavoces de la Plaza de Mayo. No hizo ninguna sola mención a la deuda, no hizo ninguna alusión a alguna medida educativa respecto a la deuda, a impedir que el Estado Nacional se siga endeudando, a impedir que sigamos esclavizados por la deuda. Nadie dice nada, nadie propone nada. Nadie aconseja nada, nadie enseña nada. Esa es la famosa democracia, es la calidad democrática que tiene la Argentina y de la que tanto se ufanan los charlatanes. Claro, después hacer un circo mejor dicho, y un cerco porque esta señora está cercada. El otro slide, señor director. Y por supuesto, debe ser muy reconfortante recibir el saludo de miles de personas que pasan y se molestan por su adhesión afectiva o porque algo han recibido durante su presidencia. Pero nosotros tendríamos que estar mucho más agradecidos y deberíamos estar más agradecidos a aquel que nos haya enseñado a salir de la deuda y de la esclavitud de la deuda. No que nos haya dado como dádiva un favor, un regalo o algo que tal vez merecidamente correspondía a gente sin recursos para inclusive tener un calzado. Pero bueno, vamos a pasar a otras misceláneas que tienen relación con estos días también
y especialmente con la situación internacional. Acá tenemos una reunión de gabinete del Estado de Israel con la presencia del presidente de la Argentina, el señor Milei, su hermana, el ministro de Relaciones Exteriores, que solo se le ven las manos, y el embajador argentino, que está en último lugar del lado en que está sentado en el borde de la mesa el presidente argentino. Enfrente está el señor Netanyahu y otros miembros de su gabinete. Claro, acá no se puede ver con un detalle que corresponda, pero ustedes ven una flecha que se dirige a un papel que tiene delante el señor Netanyahu. Ese papel es un mapa de la Argentina, un mapa marítimo terrestre de la Argentina. ¿De qué está hablando el señor Milei con el señor Netanyahu, con un mapa de la Argentina enfrente? ¿A qué se están refiriendo? ¿Qué están diciendo sobre ese mapa? ¿Qué es lo que están ofreciendo? O tal vez planeando sacar de lo que ese mapa física y realmente representa en cuanto a su riqueza, su territorio, su población. No sabemos, porque no fue informado al pueblo argentino. No sabemos qué trato espurio a lo mejor se concibió en esa hora. Fíjense en el siguiente gráfico. Ahí está más, se ve más el mapa. Está más explícito. Algo se llega a ver. La otra está muy alejado. Por supuesto, esto es en un video de difusión internacional español, en la cual se trata de esta extraña reunión horas previas a que Israel lanzara su ataque de sorpresa a Irán. Tan importante era que el presidente argentino estuviera hasta ese momento, 3 o 4 horas antes, hablando con el señor Netanyahu, teniendo enfrente a un mapa precisamente de la Argentina, cuando estaba próximo a hacer un ataque por sorpresa a otro estado con el cual se mantienen relaciones, por lo menos formalmente amistosas, que es Irán. Fíjense, están las dos fotos. En las dos fotos se ve el mapa. Y en la de la derecha, la 2/2, se ve con mayor intensidad porque está incrementado. Un desliz del que tomó la foto, probablemente, un desliz que vaya a saber con qué finalidades y para qué se estaba hablando de la Argentina con el mapa desplegado ahí. ¿Será que estaban hablando del Plan Andinia? ¿Será que la Argentina se cumplirá lo que fue una predicción o una profecía de Teodoro Herz en su libro El Estado Judío? La Argentina o Palestina como sede del Estado judío en ese famoso libro de Teodoro Herz. Bueno, todo se puede sospechar ante el silencio de los responsables, y en este caso principalmente del señor presidente de la Nación. Vamos a ver el siguiente slide, señores, ya refiriéndonos en esta miscelánea internacional, porque no vamos a tener tiempo de hacer todo el desarrollo de este ataque que ha tenido lugar hace pocos días contra el Estado de Irán. Ustedes ven acá al portaaviones Nimitz, que fue desplazado
hacia el sur de la península arábiga, no sé si al mar Arábigo o al mar Rojo, finalmente cuál será su destino. Pero alguien en ese programa que ustedes ven de video, le agregó a la imagen del Nimitz, uno de los portaaviones más grandes del mundo, pero que va a ser sacado de servicio prontamente porque ya, se ha agotado su vida útil, porque es un portaaviones nuclear. ¿Qué dice ese cartel en inglés? Sink me, es decir, en castellano, húndanme. ¿Qué estará haciendo ese portaaviones que tiene su vida útil cumplida en esos mares? ¿Estará esperando o a la espera de convertirse en un blanco de una bandera falsa que justifique el ataque, el hundimiento de ese buque, de ese portaaviones, justifique una bandera falsa y por lo tanto la reacción y el ataque norteamericano para bombardear las instalaciones del Estado de Irán? ¿Será que están buscando que ese es el blanco que ofrecen como bandera falsa y así justificar un Pearl Harbor para después atacar y declarar la guerra a Irán? Todo puede ser, todo puede ser. En el estado mental en que se encuentra el presidente Trump, en este momento todo es posible. Con sus idas y venidas, sus afirmaciones y contradicciones, varias veces al día en algunos de estos días pasados. Todo indica que la inestabilidad emocional y psíquica también del presidente norteamericano pareciera que dejan de desear. Y está buscando un justificativo, probablemente para atacar y tener un motivo de ataque, ya que ahora no lo tiene, dado que el ataque israelí es absolutamente ilegal contra Irán, porque es un ataque preventivo, sin aviso previo, sin un conflicto previo declarado. Es un ataque que a todas luces viola la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, no hay justificativo para que Estados Unidos intervenga y ataque a Irán en apoyo del Estado de Israel. Bueno, estas son las contradicciones severas que tenemos en estos últimos tiempos o en estos tiempos finales. Acá tenemos otra imagen de una señora que está siendo hoy, ha sido muy nombrada, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, una mujer que, por lo que expresa el coronel McGregor, que después le presento la fotografía a continuación, es una mujer muy destacada, muy seria, y esta señora, en marzo de este año, como directora de Inteligencia Nacional, ha explícitamente declarado que no hay ninguna sola prueba de que Irán haya o tenga en construcción un arma nuclear. Ni una sola prueba, ha dicho, que existe, ni que se haya presentado, ni que haya indicios, a pesar de las afirmaciones para atacar a Irán que ha hecho el Estado de Israel.
Esta señora, vuelvo a repetir, es directora de la Inteligencia Nacional norteamericana de Estados Unidos. Entonces, esta señora dice que no hay motivo, no hay antecedentes, no hay argumentos, no hay fundamentos para decir que el Estado de Irán tiene artefactos nucleares o está en construcción de ese artefacto nuclear como sostiene Israel. Eso lo ha reiterado hoy, para los que quieran verlo, este programa que sigue, señor director, es el programa Juden Freedom Podcast de hoy, 19 de junio del 2025, no 2026, en la que ustedes ven al juez Andrew Napolitano y a la derecha al coronel retirado norteamericano McGregor, Douglas McGregor, al cual me he referido reiteradamente en muchas oportunidades en este programa de La Otra Campana, en la cual hoy yo les recomiendo, que nunca escuché, mejor dicho, unas afirmaciones tan contundentes, tan firmes, tan serias respecto al control que ejerce el lobby judío y es particularmente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre el Congreso norteamericano, ya sea el 90% de la Cámara de Senadores o el 95% en la Cámara de Representantes, como lo ha expresado el coronel McGregor en este programa de hoy, precisamente, denunciando el control real y efectivo que tiene el poder político y el poder internacional del dinero, llamado lobby judío, sobre ambas cámaras del Congreso norteamericano. Ese es la famosa democracia de partidos del que estábamos hablando hace 5 minutos sobre el señor Trevijano. Ese es el resultado del Congreso, de los congresos y de los sistemas políticos dominados por el poder del dinero y el poder político extranjero. Esa es la muestra más palpable de la primera potencia que todavía se dice que es la primera potencia mundial. Si le dominan a ellos, ¿cómo no nos dominarán a nosotros? ¿Cómo nos arrodillarán los políticos corruptos de la Argentina ante ese poder acá en un país prácticamente inexistente? Ponga, señor director, por favor, esta última, la que sigue, donde se lo ve al señor Netanyahu. En septiembre del 2012, denunciando a Netanyahu en la ONU, en la sesión anual de la ONU, mostrando y acusando a Irán, 2012, no es ayer, no es anteayer, no es de hace un mes, el 2012, denunciando a Irán de la construcción y de que ya tiene el 90% del enriquecimiento de uranio para la construcción o la elaboración de bombas nucleares que van a atentar y que pueden afectar la integridad y la existencia de Israel. 2012, ¿me escucharon bien? 2012. Desde el 2012 están en ese problema y no pueden comprobar hoy todavía. No lo pueden comprobar y están presionando para que Estados Unidos, a través de ese sistema de partidos, ese gobierno de partidos,
de la oligarquía y la plutocracia internacional obligue a una nación a entrar en guerra contra otra en favor del Estado de Israel? Señores, más demostraciones, no sé qué se puede demostrar más. Creo que es que no se quiere entender. Sinceramente, hay una voluntad férrea en muchos pueblos subordinados, esclavizados, dominados a la voluntad extranjera y a las voluntades internacionales de patrones o de dueños desconocidos. Estimados amigos, con esto termino esta miscelánea donde preanunciaba el 29 de mayo de que era probable que entremos o que hayamos empezado o comenzado las preliminares de la Tercera Guerra Mundial. Creo que se está cumpliendo. Si esto no es una preliminar de la Tercera Guerra Mundial, ¿qué esperan que sea? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Que explote en la Plaza de Mayo una bomba nuclear de 100 kilotones? ¿Qué esperan? ¿Qué se espera? Si esto no estamos ya en camino. Por eso, una vez más, yo les recuerdo, porque seguramente ya nos olvidamos, el slide 36, estimado amigo, lo que decía el padre Bemiel. La Argentina no tiene solución humana, aunque sobrenaturalmente sí. Es decir, si Dios llegara a intervenir y por lo menos podría atenuar las consecuencias de su ira. Atenuar, no a impedir, atenuar, no a impedir. Pero la gente no quiere creer. No quiere creer. Por eso también yo no quiero ser insistente y me retraigo un poco ante el silencio, la ignorancia y la voluntad negativa de las personas que se niegan a ver lo que es evidente. Por eso, una vez más, vamos a pedir a través de la oración de San Benito que Dios nos proteja, que Dios atenúe su ira sobre la Argentina, diciendo y pidiéndole: la Santa Cruz sea mi luz y mi faro, no sea el demonio mi guía. Fuera Satanás, va de retro Satanás, no me aconsejes vanidades, tú solo brindas cosas malas, bebe tú esos venenos. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, y Dios dirá si nos veremos en próximas oportunidades y si tenemos la salud necesaria para ello y si todavía hay ambiente para ser escuchado. Un gran abrazo a todos, que Dios y la Santísima Virgen los bendiga.